Le damos la bienvenida a todos nuestros amigos de las redes sociales de Punto por Punto, como siempre, en estos espacios. Continuamos en lo que son estas cápsulas especiales desde este foro Caravana de Emprendedores. Y en esta ocasión una entrevista muy especial porque es con un campechano que se ha dedicado en los últimos 10 años a todas estas cuestiones que tienen que ver con el diseño, la asesoría de empresas, también la parte académica, de la creatividad propiamente dicho. Sí, es un creativo, un campechano creativo. Hace 20 años dejaste Campeche. 22 años ya. Carl Ayala, que viene en esta caravana de emprendedores a presentar este libro, se llama Creatividad, de Carl Ayala, una actitud de vida, y con una conferencia que dio hace unos instantes que se llama Emprende 4.0. Te pregunto primero por el nombre de tu conferencia, porque me llama mucho la atención que hagas referencia a esta cuestión de las redes sociales, ¿no? Del internet, que era el internet 1.0, luego 2.0 con las cuestiones de mejoras tecnológicas, luego las redes sociales y la famosa 3.0, y ahora tú dices Emprende 4.0. ¿Por qué? ¿Por qué esta cuarta dimensión del emprendimiento, Carlos? Gracias y un saludo a todos la gente que nos ve. Muy contento de estar aquí, pues, como orgulloso campechano, y bueno, me da mucho gusto proponer y compartir esta conferencia de Emprende 4.0, porque lo que hago es darle un sentido humano a una nueva cultura del emprendimiento. En los últimos años se habla mucho de emprendimiento, se habla mucho de que la gente tiene que potenciar su talento, y es un tema que nos debe de ocupar en generar propuestas para que la gente primero descubra su pasión, claro, para que se dé cuenta qué es lo que le motiva, qué es lo que le gusta hacer, y bueno, y de ahí se generan estos proyectos para una mejora continua. Entonces, 4.0, lo que hago es integrar los 4 elementos: aire, tierra, fuego, agua, y cómo trabajar con un enfoque creativo. Por ejemplo, tierra, pensar en grande. O sea, le quieres dar un misticismo, una mística a esta cuestión de la empresa, del emprendedor. Proponer algo diferente. ¿Por qué? Porque aparte son los nodos, norte, sur, este, oeste. El hecho de que, bueno, tierra, el elemento tierra, como emprendedor, ¿cómo lo veo y cómo lo aplico? Bueno, mucho, porque tienes que visualizar, tienes que pensar en grande, pero actuar local, con los pies sobre la tierra. El agua, tienes que fluir con base en lo que está pasando en el mercado, darte cuenta y de que, bueno, si no es el momento apropiado, mejor esperar, fortalecer la idea. Luego, el fuego, la paz. O sea, dices sentir mucho de lo que nos está rodeando como emprendedores. Sí. El fuego es la pasión es lo que mueve el ser humano, la pasión de amar lo que haces y hacerlo con amor, porque esa es la base del emprendimiento. Te pueden decir de financiamientos, te pueden hablar de reglas, te pueden hablar de trámites, te pueden hablar de apoyos, pero si tú no descubres cuál es tu pasión para que emprendas algo que beneficie a otros y sea productivo, el emprendimiento no tiene razón de ser. Claro. Y bueno, y el aire, ¿por qué? Te va a salir natural si lo tienes, y si no va a ser un problema. Y qué triste es que hay gente que dice, de cada 10 personas, 8 o 9 personas te dicen que están insatisfechas con lo que hacen, que lo tienen que hacer porque no les queda otra. Y dices, claro, bueno, si ese el trabajo es tan malo que hasta te pagan por eso. Y si esa es tu realidad, lo que yo digo en las conferencias, si no te queda otra y lo tienes que hacer porque ese es lo que te tienes que hacer, porque tienes pocas oportunidades, reconoce tu realidad y disfrútalo para que lo hagas bien. Entonces, ¿y el aire qué es? El aire es el elemento de las ideas que vas respirando, oxigenándote, que te ayudan, los colaboradores, las redes, la retroalimentación. Entonces, esos 4 elementos, hago la fusión, este cóctel creativo, y les voy dando el proceso de motivación. La gente, de repente, esperamos que la motivación venga de afuera hacia adentro, y no, la motivación es de adentro hacia afuera. La persona, la clave del emprendedor es tiene que estar motivado. Tiene que estar motivándose a sí mismo. ¿Por qué? Porque culturalmente nos han apagado muchas ideas, muchos deseos, muchos sueños. Cuando a gente que no les ha funcionado, te han dicho, no te va a funcionar, no puedes, tienes miedo, o no podré, o siento que no merezco. Entonces, esos son, claro, digamos que las cadenas que atan a la gente para que sea una persona atrevida y haga las cosas. Carl, aparte, también estás en la parte académica, como rector de una universidad, la Universidad del Sol en Cuernavaca, Morelos. ¿Esa parte académica te ayudó en la construcción de este libro, Creatividad, una actitud de vida, de Carl Ayala? ¿Dónde podemos conseguirlo? Además, una pregunta para la gente de Campeche que seguramente va a estar interesada. De hecho, aquí en Campeche hay un colaborador que se llama
Raúl es el que está distribuyendo aquí los libros, es El Contacto en Campeche. Ha sido un libro de verdad muy exitoso. Yo me he sorprendido gratamente porque cuando haces algo que beneficia a otros, te va bien. Y entonces no tanto pensar en ti, sino en cómo ayudar a la gente a que encuentre su pasión, a que descubra su pasión y haga cosas productivas. Entonces quiero compartirles que el libro no ha estado comercialmente en librerías y en tiendas de servicio, y el libro en 4 meses se ha vendido más del 60% de la edición, y lo que se hace es la promoción en mis conferencias, en mis seminarios y en mis cursos. Claro. Entonces Raúl Montero es el contacto aquí en Campeche. ¿Y esto lo construiste desde el punto de vista académico, este libro? Fíjate que es un libro que no es académico. Esa es la gran ventaja. Mucha gente me pregunta, oye, Carl, ¿tu libro Creatividad es para artistas o para diseñadores o para mercadólogos? No, el libro Creatividad es para cualquier persona, un ama de casa, un estudiante. Me ha dado mucho gusto saber que gente que lo ha comprado, mayor, me dice, oye, ¿qué crees? Que se lo di a mi nieto, tiene 13 años y le encantó y ya no lo quiere soltar. Le dije, maravilloso. Entonces dices, esa es la mayor satisfacción. Entonces está dirigido a todo tipo de personas. Nos dices en este libro, la contemplación es un lujo, y también nos dices, mientras que la acción es una necesidad. Así es. Esta es una frase, una cita que va de lleno al espíritu del emprendedor. ¿Cómo la aplica Carl Ayala en estas conferencias, en este Emprende 4.0? Yo lo que trato de hacer en las conferencias, he venido últimamente mucho a mi tierra, que me encanta, Campeche. He participado con diferentes instituciones aquí, por supuesto con gobierno del estado, he estado en la Expo Campeche también, y bueno, lo que trato de transmitir es eso, dar testimonios de mi poca experiencia y trayectoria, y de cómo las personas nos tenemos que levantar ante los tropiezos, porque eso es lo que te hace fuerte y eso es lo que te hace valer. En mi libro digo mucho una frase que dice, no existen problemas, solo eventos. Las cosas no hay que verlas tan mal, porque al final ganaste experiencia, entonces claro, tienes que tomarlo positivo. Entonces, sí. Aquí en Campeche se dice, si tu problema tiene solución, pues que te preocupa, si no tiene, pues para qué te ocupas. Es un poco esta filosofía de que el emprendedor no debe clavarse tanto en la negatividad, ¿no? Que a veces el emprendedor también, cuando le empieza a ir mal, pues parece que todo el mundo se le viene abajo, y también creo que esto vale la pena un mensaje, ¿no? Para los amigos que están emprendiendo una empresa y que bueno, que a lo mejor también comparten pues estas situaciones. Fíjate, hay un dato interesante. En Inglaterra, en Reino Unido, una escritora, J.K. Rowling, lo que hizo fue su pasión. Harry Potter. Su pasión es escribir. Se puso a escribir Harry Potter. Ella disfrutaba de los cafés vespertinos, tomando café, empezó a escribir, hizo toda la novela, la llevó a una editorial buscando financiamiento, patrocinio, publicación, le dijeron que no. La llevó a otra editorial, no. Hasta la 8ª, después de 8 veces de haber, entre comillas, fracasado, claro, alguien cree en ella y se vuelve un éxito mundial, y hoy, por añadidura, es una de las mujeres más ricas de Inglaterra. Claro, y del mundo. Y del mundo. Entonces dices, qué ejemplo de vida, porque no tanto porque sea rica, sino más bien porque nunca se dejó caer y quedarse tirada en el suelo, sino que se fue levantando. Ella creía en su proyecto, amaba lo que estaba haciendo, y bueno, fue un exitazo. Una pregunta obligada, Carl, ya tiene 22 años. 22 años. Fuiste de Campeche, sin duda alguna, para tener un crecimiento, para generar esta cuestión creatividad, para también desarrollarte académicamente. ¿Qué recuerdas de aquel Campeche y cómo sientes hoy a Campeche en materia de emprendedores y en materia de dinámica económica? Fíjate que estoy muy sorprendido gratamente de esta nueva dinámica que he percibido en los últimos 3 años en Campeche. He visto mucho más movimiento en apoyo desde los 3 niveles de gobierno a lo que son proyectos productivos, pymes. Me da gusto ver este tipo de foros. Llevo 2 años consecutivos, como alto honor para mí ser invitado a dar una conferencia a la Expo Campeche, y ver la respuesta de los jóvenes y de cómo están involucrando las universidades, los colegios con este tipo de iniciativas del gobierno para promover información de que la gente hoy tenemos que estar conscientes de algo. 2 cosas. Una es, ya las empresas, los centros de investigación, los institutos van a contratar a la gente por su talento y por su conocimiento. Y van a ser por productividad. Entonces, claro, tú puedes tener un título doctor honoris causa, puedes tener los títulos y emblemas de lo que quieras, pero si no tienes la experiencia, el talento para resolver esos problemas que requiere y demanda el sector productivo, no vas a... Como leía el otro día, creo que es algo más o menos lo que nos quieres decir, leía el otro día en las redes sociales, ponía uno de estos
que se llaman youtubers, ponía, te pongo en la mesa tus títulos contra mi currículum, decía uno de ellos, ¿no? Es un poco esa idea. Sí, y es más, hasta los horarios, hay empresas que ya lo están haciendo. Eres talentoso, te voy a contratar 3 días a la semana, pero sé que vas a resolver este problema y este producto. Entonces, bueno, eso está pasando. Y la otra es, tenemos que de alguna manera trabajar en equipo. La colaboración hoy es un contexto global, multidisciplinario, multiideológico. Claro. Entonces, bueno, tienes que estar preparado para eso. Y nos ha costado trabajo, hemos sido muy individualistas. Hemos a lo mejor entendido mal el enfoque de ser individual y de pensar en uno. Tienes que pensar en uno para motivarte a ti mismo, pero tienes que trabajar en equipo. Claro. Y aquí pasa lo contrario, no piensas en trabajar en equipo, piensas en ti y entonces destruyes los equipos y la sociedad. Siento que tú, aparte de que tienes esta corriente, que estás en la parte académica, que sin duda alguna te has preparado, pero también siento que tienes esta parte de irte mucho hacia la filosofía del emprendedor o hacia el pensamiento del emprendedor. Por eso te quiero preguntar, ¿cuáles son los pensamientos que más bloquean a los emprendedores, Carl, para evitarles o para impedirles ser creativos, como dices tú en tu libro? ¿Cuáles son esos pensamientos? Uno es lo que yo le llamo en el libro las estacas o los grilletes mentales. El hecho de que a alguien no le funcionó y que trata de decirte, no, a mí no me funcionó, no te va a funcionar. Y al final, cada ser humano debe de vivir su propia experiencia. Claro. Como dice el dicho, nadie escarmienta en cabeza ajena. Así es. O sea, tú tienes que vivir tu propia vida, experiencia y demás. 2. No dejar que nadie venga y te diga, ese negocio no va a funcionar. Así es. Porque yo ya lo hice o hice algo similar y fracasé. Y cada persona es un mundo y cada circunstancia es diferente. Hasta en las empresas familiares. Hay veces que hay esa disputa entre los papás, fueron exitosos en su momento con esa empresa, los hijos no pueden meter acciones nuevas, creativas, innovadoras, porque el papá le dice, no, síguelo haciendo como nos funcionaba a nosotros. Y las reglas del mercado son otras y las condiciones son diferentes. Entonces, esa apertura. El emprendedor tiene que estar abierto al cambio, tiene que ser una persona flexible, tiene que ser proactivo, no tienes que esperar a que te digan lo que tienes que hacer, tienes que evitar la zona de confort. Muchos dicen, pues aquí gano esto, pues me queda bien y aquí sí, ¿no? Entonces, y algo también muy importante, un emprendedor es una persona que siempre está en movimiento, no puedes detenerte, ¿no? Es imparable. Los grandes empresarios, voy a poner un ejemplo, como el señor Slim, no es el que está despachando en cada empresa pero el señor Slim siempre está en movimiento, está viendo opciones, busca asesores, ve la gente, se reúne talentos y sigue. Entonces, un emprendedor, y sin importar la edad, sigue. Mencionas a Slim. Si yo te preguntara, Carl, ¿quién sería para ti un modelo de empresario o un modelo de emprendedor en este país? ¿A quién me nombrarías? ¿A quién me pondrías? Fíjate que el emprendedor es en lo poco y en lo mucho. Y yo podría hablarte de Chicharito Hernández. Está rompiendo todo un concepto interesante. Hugo Sánchez, son gente que desde el punto de vista del deporte ha marcado una fuerza tremenda y ha puesto el país llegaron en condiciones totalmente adversas, ¿no? Por ejemplo, Hugo Sánchez, con esa ideología desde España, México. Claro, que le decían indio, mariachi. Exactamente, se impuso y lo que logró, ¿no? Y Chicharito lo está haciendo muy bien. Por poner un ejemplo en el deporte, tenemos gente como Lorena Ochoa, que acaba de sacar su libro también. No? Y hay gente deportista paralímpica que no tiene ningún pero y que sigue adelante, ¿no? Y nosotros con una torcedura queremos estar en cama 3 meses y hay gente que discapacitada hace cosas maravillosas, ¿no? ¿Esos serían para ti los ejemplos de grandes emprendedores? Creo que son modelos a seguir interesantes. Claro, no tratan de repetir, pero sí necesitas un parámetro como para hacer lo propio. Te tuyo. pediría un mensaje final dentro de esta cápsula, en el marco de esta caravana de emprendedores de la CEDICO, un mensaje final en el contexto de lo que has apreciado en el contacto en esta conferencia que tuviste con emprendedores campechanos y con jóvenes campechanos o no tan jóvenes campechanos que han venido a acercarse a estos espacios que ha propuesto este foro de emprendedores pequeña y mediana empresa aquí en Campeche. Un mensaje para ellos, Carlos. Me ha gustado ver que Campeche está creciendo en esta parte, en esta nueva cultura. Necesitamos fortalecer esta cultura de motivación, de emprendimiento. Hoy nuestro reto como personas, como sociedad, como
como mismas instituciones tenemos que dejar de pensar en formar empleados, sino generar emprendedores. Claro. Y tenemos que cambiarnos ese chip, esa mentalidad. Ya la época de cambios ya pasó, ya pasamos de la máquina de escribir a la computadora, hoy es un cambio de época, y el cambio de época es desarrolla tu talento, potencia tu talento y trabaja sobre ello. Entonces yo creo que en Campeche hay mucho potencial que también se valore, porque nosotros como Producto Campechano hemos salido y hemos siempre llevado el blasón de Campeche, que también se valore, y tenemos mucho que aportar aquí en la tierra. Carl Ayala, con esta conferencia Emprende 4.0, con este libro Creatividad, una actitud de vida. Carl Ayala, campechano, estuvo aquí en Punto por Punto en esta cápsula especial desde la caravana de emprendedores. Muchas gracias, Carl. Muchas gracias, un placer estar aquí. Nosotros, como siempre, seguimos en estos espacios. Hasta la próxima. Gracias.